Tenemos el gusto, el honor, el placer de conversar nuevamente con Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Ricardo Delgado Chini te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen? Encantado de saludarlos. Gracias, como siempre. Ricardo, bueno, volviste al país, ¿no? Te trajo la Sí, comitiva de España. Sí, vine el sábado porque aprovecho para hacerme algunos chequeos en materia de salud y bueno, y me vuelvo mañana. Bueno, parecía que iba todo tranquilo, que ibas a tener una estadía donde incluso ibas a poder priorizar lo personal por encima de la agenda de laburo, pero bueno, estalló la bomba. Sí, por los dichos, lo que dicen de los... Sí, los porque dichos. por un lado Sí, te agradezco sí. la pregunta, porque he visto que no han recogido correctamente los medios una cosa que dije hoy a la mañana en una radio de La Plata, creo en la radio de la provincia, el radio de la provincia. Yo no relativicé los dichos del presidente, lo que dije es que el sentido o el significado que le atribuye la derecha no tiene nada que ver con la intención del presidente, que nadie con buena fe en serio puede hacer una interpretación racista de sus dichos, y que hay que tener mucha mala leche para forzar tanto las cosas, y que como me insistían sobre el tema, dije, mira, me parece que tenemos que empezar a hablar no de problemas que no existen, de dichos que no tuvieron la intención que la derecha dice que tuvieron, para empezar a hablar en serio de los problemas que tenemos los argentinos, y me gustaría que la derecha dijera cuáles son sus soluciones o cuáles son sus propuestas para enfrentar estos problemas, y son exactamente las mismas que las del 2015 al 2019, porque tal vez la sociedad, si se le habla con tanta claridad, bueno, comprenderá que no es la alternativa adecuada en este momento, ¿no? De todas maneras, digo, unas expresiones que deja picando una situación de controversia tanto interna, local, como, por ejemplo, regional. Bueno, el expresidente Macri comunicándose con el presidente de Brasil, Bolsonaro, el presidente de Brasil haciendo algunas expresiones al respecto. Está bien que en un plano electoral conviene, ¿no? Si vos me decís quién querés tener como adversario en esta situación, estoy en Brasil, te digo Bolsonaro, rápidamente. Aún así, vos recién hablabas del tema me gusta cómo mencionás el tema de la derecha, porque es una terminología que algunos quieren sacarla del lenguaje para referirse a algunas posturas. Ahora, y también esto del decir, ¿no? Por ahí recién acaba de hacer un comentario el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y dijo, hay que juzgar por los hechos, ¿no? Había un presidente que decía que mejor que decir es hacer. Así que por ahí va la cosa también. Sí, claro, mira, yo no sé, a mí me parece que hay algunos que magnifican, que tratan de aprovechar cualquier cosa para tratar de sacar partido, y que son capaces de hacer interpretaciones de mala fe respecto de los hechos o de los dichos, con el propósito de colocar al otro en una posición perversa o ridícula para poderlo criticar con más facilidad y obtener algún rédito. Pero a ver, es como si yo tomara al pie de la letra. A mí me parece que estas cosas hay que relativizarlas. Cuando Bolsonaro le dijo mendigo a la Argentina, que es un país de mendigos, lo habrán llamado también para decirle que no diga esas cosas. Bueno, me parece que hay que tener cuidado. O habrán llamado en su momento algunos dirigentes argentinos que hablaban y eso sí era más preocupante, de los bolivianos y los paraguayos que venían acá para aprovecharse de nosotros, organizaban tours sanitarios, y que, bueno, nosotros éramos tolerantes con los que venían a sacarnos ventajas y a hacer cosas peores que sacarnos ventajas, como por ejemplo violentar el Código Penal, ¿no? Bueno, a ver, eso sí que era preocupante. Y sin embargo no vi una reacción de esa naturaleza, porque no les creo que en el fondo estén preocupados por una eventual connotación racista que podía haber tenido el significado. No la tenía. Yo estuve cuando lo dijo, habló de que era latinoamericanista. A eso no lo dicen, por ejemplo, latinoamericanista, pero estaban hablando de, bueno, la influencia que había tenido Europa. Está bien, igual corre por mi cuenta, Ricardo, me parece que algunas cuestiones por ahí hay que confiar menos en algunos conceptos de la improvisación, ¿no? Digo, bueno, pero esto corre por mi cuenta. Eso puede ser, pero yo te digo que siempre yo he estado en contra de esas interpretaciones de mala leche
que Sí, se está hace claro. cuando alguien utiliza una frase que da lugar a ser malinterpretada, pero que vos sabés perfectamente que no fue la intención del autor de la frase. Yo me acuerdo que en algún momento alguien había dicho que había comparado algunas políticas de un gobierno con algunas que se habían aplicado en la Alemania nazi. Entonces le dijeron a ese señor que había dicho esa frase que pretendía comparar a ese presidente con Hitler, cuando no había sido esa ni por asomo la intención del dirigente, ¿no? Entonces, Ricardo, seamos serios, por favor, seamos serios cuando discutimos. No, por supuesto, porque si no atacan a la poco a mucha inteligencia que podemos tener los argentinos, pero en realidad es un problema mundial, estamos viviendo una situación muy extrema de la mala interpretación del lenguaje, una situación con el tema de las verdades que uno necesita escuchar, digo, es una tarea muy compleja la que se está viviendo también en el plano de la comunicación y de la comunicación política puntualmente. Pero quería preguntarte por España y en relación a la Argentina, digo, tener la oportunidad de estar en un país que está dando una pelea puntual en el viejo continente contra la pandemia, venís a la Argentina, ya que tenés la información directa todos los días, pero cuando uno va in situ se movilizan otras cuestiones. Y te sumo el tema de muchos argentinos que dicen, no, me voy a buscar suerte a otros lados. Una reflexión al respecto te pido, Ricardo, también. Sí, la situación es muy compleja en Europa y en España, en todos los países de la Unión Europea es muy compleja. Yo me acuerdo cuando llegué a España me preguntaron algunos periodistas con los que estuve conversando en la embajada acerca de cómo está Argentina. Y dije, igual que España, con los mismos problemas que España, con muchas preocupaciones por las consecuencias sanitarias de la pandemia. Era muy grave la situación, con mucha preocupación por las consecuencias económicas de la pandemia. En todos los países de Europa ha caído el PBI, ha aumentado el desempleo, en todos los países de Europa ha aumentado la pobreza, han caído las inversiones. ¿Y qué querían? Que ocurriera lo contrario, que en el marco de una pandemia que no tiene precedentes, o por lo menos en los últimos 100 años no había ocurrido algo semejante, la economía creciera, que las inversiones aumentaran. ¿Pero qué es lo que pretendían? Por supuesto que tenían que ocurrir consecuencias muy negativas y serias en lo económico. Y bueno, de manera que las consecuencias, lo que está pasando en Europa es más o menos lo mismo que pasa en Argentina. Claro, son países distintos, ¿no? Son países desarrollados. Y fíjense que, por ejemplo, la Unión Europea pone en España 140.000 millones de euros para la recuperación económica de España, y de esos 140.000 millones de euros, 70.000 son a fondo perdido, es decir, que no tienen que devolver. Fíjense que nosotros estamos dando una pelea por 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una deuda que se contrajo en el anterior gobierno, seguramente con las mejores intenciones, pero de manera muy imprudente, por el monto y por los vencimientos, porque la mayoría de ellos son a muy corto plazo. No se puede pagar, a ver si escuchan los argentinos, no se puede pagar esta deuda, no se podía pagar, no ahora, antes tampoco se podía pagar, mucho menos con la pandemia. Es necesario que todos acompañen este reclamo que está haciendo el gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional. Y te diría más, hay más comprensión, más apoyo en los países de la Unión Europea, en España, que ha manifestado su apoyo incondicional, en Portugal, en Alemania, en Francia, que en algunos partidos de la oposición en Argentina, que en algunos dirigentes de la oposición en Argentina. Y cuando hablo de la oposición, no solamente hablo de la de los partidos, sino de los actores económicos o culturales, como quieras llamarlo. Y este apoyo, Ricardo, porque me interesa esto que estás diciendo, digo, sí. ¿Puede pasar a los hechos en lo que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque Argentina está reclamando que de alguna manera sean más laxos el Fondo Monetario, como lo fue con el préstamo, porque la verdad que fue muy laxo en lo que tiene que ver con sus propios estatutos cuando prestó semejante cantidad de plata a nuestro país en la gestión de Mauricio Macri, pero se le pide también en lo que tiene que ver con la posibilidad de negociación para extender, por ejemplo, los tiempos del pago, ¿no? ¿Esto puede ser una postura oficial, por ejemplo, del gobierno de España apoyando a la Argentina? Cuanto más apoyo consigamos va a ser más fácil para obtener un resultado que se haga cargo de los reclamos que viene haciendo Argentina. Para que la gente tenga una idea, nunca el Fondo Monetario Internacional dio tanta plata a un país como le dio a la Argentina.
en los últimos 2 años del gobierno de Macri, año y medio del gobierno de Macri, nunca, ningún país. Y por otro lado, lo ha confesado un funcionario del propio Trump, que lo dieron para ayudarlo a enfrentar las elecciones, y fue una imprudencia. Bueno, por eso se espera que ahora haya contemplación en ese sentido y entonces se puedan dar más plazos para la Argentina, y los socios como España deben cumplir un poquito ese rol de acompañar, veremos en la negociación, ¿no? Sí, claro que sí, los socios como España, como Alemania, como Italia, como Francia han manifestado su apoyo. Ahora, yo como cosa mía, yo no hablo acá como embajador de la Argentina, como cosa mía, me acuerdo que mi padre, cuando recuperaba la democracia de todos los países de Europa, bueno, expresaban su solidaridad con Argentina y celebraban la recuperación de la democracia, decía, bueno, pero sería bueno que alguna vez pudiéramos escuchar solidaridades preventivas, digamos, no post-mortem, ¿no? Que alguna vez hubiera reacciones antes de que se produzcan los hechos. Sería bueno que no tuviéramos que defender ahora una buena negociación para hacernos cargo de un crédito que no debía haber sido otorgado porque no estaba la Argentina en condiciones de devolverlo, porque bueno, hubiera sido bueno que en su momento se hubieran operado mecanismos dentro del Fondo Monetario Internacional, que es una organización compuesta por los países del mundo, para evitar que se otorguen créditos que pues luego se hacen imposibles de devolver, ¿no? Sin el inmenso sacrificio de los argentinos, porque a ver, ¿quiénes creen que van a sufrir si no hay una negociación buena? ¿Quiénes van a sufrir? Y en el plano internacional, las clases medias altas, las clases más altas, el gobierno, no, vamos a sufrir todos los argentinos, pero en particular van a sufrir las clases medias bajas y las clases bajas, y eso no puede uno aceptar una negociación de esta naturaleza. Quiero tomar una referencia que hacías, Ricardo, al rol de tu padre, ¿no? Sí. Y hacerte 2 consultas al respecto. Una, justamente, que Alfonsín, durante su presidencia, mucho gestionó con Europa, ¿no? Para que tuviera alguna apoyatura específica en medio de un mundo que iba fuertemente hacia el neoliberalismo, ¿no? Naciente por aquellos años, y probablemente Europa no dio el apoyo necesario por ahí a la democracia. Bueno, tampoco, pero nuestro país, ¿no? Les agradezco mucho la solidaridad, pero es una solidaridad post-mortem, no hubieran sido antes solidarios para impedir que hubiera golpes militares, porque la verdad que no se hacía demasiado, ¿no? Es más, algunos países trataban de que se produjeran interrupciones institucionales porque no les gustaban las políticas que aplicaban los gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Bueno, gracias a Dios esas cosas ya no pasan más, pero tendríamos que imaginar también la posibilidad de contar con mecanismos en las propias instituciones financieras internacionales que impidieran que ocurrieran cosas como las que han ocurrido con este préstamo argentino y que después generan tantos problemas para los países, ¿no? Ricardo, gracias por esta comunicación, ha sido un gusto, como siempre, que termine muy bien el día. Gracias, un abrazo, chau. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la Radio Cooperativa.